Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5. Y estamos a punto de terminar ya este libro muy bueno, hermanos. Soy sincero, muy bueno. Y al final del libro, al final de la predicación, yo voy a hacer algo, hermanos, y les voy a pedir a ustedes que cada uno de ustedes haga una pregunta respecto al libro, si tiene alguna duda, ¿sí? Si tiene alguna duda en cualquier tema de los que vimos en Santiago, haga su pregunta para poderla responder. Eso es retroalimentación, ¿sí, hermanos? Eso es retroalimentación y así también podemos aprender. Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos a darle lectura hasta el versículo 3. Vamos ahora, ricos, llorar y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y la plata están enmohecidas, y su humo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu dirección en esta tarde, Padre, para que tú bendigas, Señor, tu palabra, para que tú bendigas, Señor mi Dios, tu predicación. Y Dios, que prepares nuestros corazones y que nos ayudes, Padre, a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú, Señor, nos guíes, siempre nos ayudes y que siempre nos fortalezcas. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y empezamos una serie que se llama Aprendamos a ser mayordomos. Aprendamos a ser mayordomos. Y como subtítulo, hermanos, le he puesto: el dinero no es tuyo. Cuando hablamos de mayordomía, hermanos, nunca vamos a la carta de Santiago. Es muy raro que las personas vayan a la carta de Santiago para hablar sobre mayordomía. Pero Santiago, hermanos, no es la excepción hacia el tema. Veíamos la semana pasada, o veíamos en las clases pasadas, para encajar un poco en el contexto, que Santiago exhorta a los que hacen negocios, a los que hacen riquezas, y nos exhortaba a ponerlas en manos de Dios, y a que siempre todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Verdad? Eso veíamos la semana pasada, bueno, las clases pasadas. Y en el versículo 5 empieza con una frase que dice: vamos ahora, ricos. La misma frase que usa el capítulo 4, versículo 13. ¿Ya la vieron? Vamos ahora. Y no dice quién hasta después. Pero en el capítulo 5 dice: vamos ahora, ricos. Santiago está hablándole a un grupo en especial. El comentario de Mateo Henry lo expresa de esta manera. Dice que es una paráfrasis, una expresión parafraseada, ¿verdad? Y la define de esta manera: ahora les toca a ustedes los ricos. Pero ahora les toca ¿qué, hermanos? Ahora les toca la exhortación a las personas que son ricos. Aquí tenemos que hablar algo, hermanos, ¿sí? Tenemos que hablar algo porque a través de la historia o a través del tiempo
hay dos enseñanzas al respecto del si se puede ser rico o no se puede ser rico, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que no puede ser rico porque Cristo condenó a los ricos, ¿verdad? O sí puede ser rico porque también otros eran ricos. Y hay una enseñanza que va ahí en donde, no, el siervo de Dios tiene que ser humilde y tiene que andar en harapos. ¿Se entiende? ¿Sabes, no? Con sus vestiduras rotas, ¿sí? Que eso era sinónimo de humildad. Y por el otro tenemos a la teología de la prosperidad, hermanos. Tú debes de ser rico, tú eres rico y tú debes de tener muchas riquezas. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la verdad? ¿En realidad no podemos ser ricos o en realidad tenemos que ser pobres o en realidad tenemos que ser ricos? ¿Cuál será la respuesta, hermanos, para esto? Cuando Santiago hace su exhortación, hermanos, hace una exhortación y en una forma de admiración, y luego dice, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Sí, nosotros podemos ver que hasta cierto punto Santiago está condenando a los ricos. Entonces, es verdad, no podemos ser ricos. No podemos tener dinero. A lo mejor todos los que estamos aquí pues no tenemos mucho dinero, pero yo creo que hay muchos que sí pueden tener mucho dinero. Pero, hermanos, tenemos que aprender a ser mayordomos del Señor y entender que el dinero de nosotros no es rico. ¿Por qué? Aquí Santiago está dando una condenación hacia el rico. ¿Puedo o no puedo? Puede ser rico. Bueno, ¿cuál es el dilema, no? Ya entramos en un dilema. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo si puedo o qué? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, la enseñanza de que no se puede ser rico, hermanos, no sale de la Biblia. ¿Sí? No sale de la Biblia en que Dios diga, tú no puedes ser rico. O díganme lo contrario. ¿Cómo ves, Humberto? No sale de la Biblia. No sale de la Biblia. Entonces, ¿qué estará queriendo decir Santiago con esta condenación hacia el rico? Hermanos, tenemos que ver cada una de las palabras, ¿verdad? Vamos a extraer de la Biblia. La palabra llorar, hermanos, aquí es una palabra que dice que es gritos o gemir. La palabra aullar es chillar y lanzar alaridos. Y la palabra miserias viene de un vocablo griego que se traduce calamidad, sufrimiento, angustia y afligirse a sí mismo y desventura. ¿Sí? O la palabra es algo que viene sin que nosotros lo sepamos. ¿Sí? Y la palabra vendrá es que vendrá sobre sin que nosotros lo sepamos también. Hermanos, si la palabra de Dios no condena a los ricos, ¿por qué Santiago está condenando a los ricos? ¿Por qué les dice aullar y van a llorar? Porque les van a venir grandes calamidades. ¿Saben cuál es la respuesta a la interrogante? Hermanos, lo que está diciendo Santiago no es que no podemos ser ricos, sino que nosotros o los que son ricos no son buenos mayordomos en lo que Dios les ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no son buenos mayordomos? ¿Por qué no son buenos mayordomos? ¿Por qué no podemos llegar a ser buenos mayordomos del dinero, hermanos? ¿Sí? Una, porque las riquezas que Dios te da o el dinero que Dios te da no es para atesorarlo, hermanos.
no es para atesorarlo. Sí, porque dice el versículo 3, al terminar, habéis acumulado tesoros para los días postreros, hermanos. Sí, hermanos, nosotros debemos de aprender a administrar el dinero que Dios pone en nuestras manos. Sinceramente, al cristiano no se le enseña a ser buen mayordomo de lo que Dios le da. Y como cultura mexicana, o todas las culturas, casi siempre al hablar de dinero estamos diciendo, ya tengo más, ya tengo más, ya tengo más. ¿Sí o no? Pero para Dios esa no es la administración. Te puedes administrar y puedes juntar. Pero aquí el asunto, hermanos, es que debemos de aprender a hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Sí, vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 19. Mateo 6, versículo 19 al 21. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La pregunta aquí, hermanos, en lo que dice Cristo, bueno, está bien, ¿cómo podemos nosotros hacer tesoros para el cielo? ¿Teniendo una cuenta bancaria grandísima? No, hermanos, no ese es hacer tesoros en el cielo. El hacer tesoros en el cielo, hermanos, es que el dinero que cae en tus manos, tú debes de entender que no es tuyo. Porque si tú has entregado tu vida a Jesucristo completamente, toda tu vida es para Él. Y todo lo que tú tienes es para Él. Trabajo, bienes, automóviles. ¿Qué más, hermanos? ¿Podemos decir una computadora? Todo, hermanos, todo es de Dios. Nada es de nosotros, hermanos. Nada es de nosotros. Y nosotros siempre actuamos como si todo fuera de nosotros. Lo mismo, dejamos a Dios afuera de la jugada. Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos de aprender a administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Los hijos, Dios los pone en nuestras manos. ¿Para qué, hermanos? ¿También son para administrarlos? Claro, hermanos, todo, absolutamente todo, hasta un centavo. Ahora, no les voy a pedir su dinero, hermanos, como lo hacen en muchas iglesias, no se los voy a pedir. Lo que quiero es que entiendan, es que empiecen a entender que todo lo que Dios les ha dado no es de ustedes, es para la gloria de Dios, hermanos. Es para usarlo para Dios, hermanos. ¿Sí? Porque es Dios quien te da la riqueza. Vamos
Vamos a Deuteronomio 8:18, hermanos. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Sí, dice en Deuteronomio que Él es el que nos da la capacidad de hacer las riquezas. Es el pasaje Deuteronomio 8:18. Y esto es lógico, porque ¿quién te da la fuerza para levantarte a trabajar? Es Dios, hermano. Depende de Dios completamente. Él es el que te va a dar las fuerzas y Él es el que te va a abrir las puertas para que tú hagas esa riqueza, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿con qué propósito Dios te da en abundancia? ¿Con qué propósito Dios te da en abundancia? ¿Para que llegues a ser más poderoso que Carlos Slim? ¿O como este de los Microsoft, ¿cómo se llama? Billy Gates, ¿sí? Para eso Dios te dice: voy a bendecir a mi hijo para que él sea un testimonio de que es un bien bendecido por mí y para que él pueda presumir su riqueza. Bueno, eso predican los de la prosperidad, ¿verdad? Pero créanme que no, hermanos, no es para eso. Para eso Dios no te da las riquezas. Ahí mismo en Deuteronomio, hermanos, capítulo 15, Dios le da la clave a su pueblo. Deuteronomio 15, versículo 7 hasta el 11. Fíjense cómo dice, y déjenme decirle que Deuteronomio es un libro en donde siempre habla de guardar los preceptos y mandamientos de Dios y trae una buena consecuencia, ¿verdad? Eso siempre dice Deuteronomio. Ahora bien, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, ¿qué está diciendo Dios en Deuteronomio? Aquí tenemos que ser muy abusados, ¿sí? Porque ¿qué pasa si entra una persona y dice: es que aquí ayudan? ¿Cómo ven? ¿Le vamos a dar dinero? Bueno, el que quiera darle, que le dé, ¿verdad? Ese no es el problema. Pero necesitamos conocer, hermanos, en base a lo que dice Deuteronomio, a todos nuestros hermanos bien, hermano. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Tenemos que conocerlos, que en verdadmente que aquel persona tenga una gran necesidad. Porque hay personas que van de iglesia en iglesia creyéndose hermanos,
y nada más para sacar dinero de las personas, para sacar dinero de la iglesia. Estábamos en una iglesia, Humberto y yo estábamos en la misma iglesia, y a veces llegaban personas, ¿te acuerdas, Humberto? Que llegaban personas, no, es que aquí ayudan, pero nunca les dábamos así de buenas a primeras. Primero platicábamos con el que era el pastor platicaba con ellos, y él pues tenía que usar mucho su discernimiento para poder decir, bueno, te vamos a ayudar, ¿verdad? Porque sí llegaron a caer personas que nada más querían el dinero. Una vez cayó una persona, tenía aliento a jaqueca de la cruda, y decía, hermano, es que quiero que me ayuden. Y, híjole, hermano, se aventó una buena borrachera, ¿verdad? Y no le dimos, no lo hicimos caso, y se fue enojado. ¿Sí? Ahora, ese es un ejemplo, hermanos, pero cada uno de nosotros tenemos que ver a nuestros congregantes y a nuestros hermanos que si tienen necesidad, hermanos, podamos apoyarles a los hermanos. Para eso Dios te da la riqueza, hermano. Para eso Dios te da esa riqueza, para que la puedas invertir en tus propios hermanos. Ahora, no nada más en los propios hermanos, para que lo puedas invertir en su reino, para que lo puedas invertir en los misioneros. Josué está como misionero. ¿Quién lo sostiene, hermanos? Una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos decidieron darle y sostenerlo. ¿De dónde se va a pagar un misionero, hermanos? De lo que ustedes den generosamente a la obra de Dios. Pero esa es la forma de administrar la riqueza de Dios, hermanos. ¿Sí? Son para las necesidades de la iglesia, son para las necesidades de los hermanos, y hermano, son para tus necesidades también. ¿Sí? Dios no condena la riqueza. Si tú quieres tener un estatus rico, hermano, está bien. Pero no te olvides de que ese dinero tiene que ser invertido para la gloria de Dios. ¿Cómo? Es un problema entre tú y Dios, no es el mío, ¿verdad? Porque en otras iglesias ya estuvieran diciendo, levanta tu mano y pásale y haz un pacto por 30,000 pesos, porque Humberto se quiere ir a la playa. ¿Cómo ven? Así lo hacen, ¿cierto o no, hermana Arely? Así lo hacen, descaradamente lo hacen. No, hermanos, no es la forma. Si tú ves la necesidad y conoces que en verdadmente tu hermano tiene necesidad, órale, que salga de tu corazón. Porque Dios ama al dador y por alegría, no por tristeza, hermano. ¿Sí? Esa es la forma. Ahora bien, viendo en el contexto de Santiago, Santiago les está condenando su mala administración, hermanos, a los ricos. Su mala administración que ellos tienen. Hermanos, cuando tú atesoras ese dinero para ti, tienes y tú dices, esto es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, y no nada, ¿verdad? No le voy a dar a nadie, no nada, eso es mío. Estás cayendo en la avaricia y tienes que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Porque el querer y es querer más, ¿sí o no? Y querer más. Y el que mucho abarca, dice el dicho, poco aprieta, hermanos. Yo voy a seguir más adelante con este tema. Es completamente administración de tu vida y del dinero, hermano. Fíjate bien lo que dice Lucas 12:15. Dice Cristo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Tu vida no depende de lo que tengas en abundancia, hermano. ¿De quién depende tu vida? De Dios. De Dios. Y da una parábola, hermanos, en el del 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, y derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate y come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche van a venir a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermano, ¿tú quieres ser rico? ¿Quién no quiere ser rico? Levante la mano, ¿quién no quiere ser rico? Sean honestos así. ¿Qué significa rico? Puede ser Pero me voy más para allá adelante, ¿sí? ¿Sí? Y me llama mucho lo que dice Eclesiastés 5:19, hermanos. ¿Sí? Me llama mucho la atención lo que dice Eclesiastés 5:19. Vamos a ver el Eclesiastés, a ver qué dice. Eclesiastés 5, versículo 19. ¿Sí? Fíjense cómo dice. Viene desde un contexto que habla también del pobre, pero dice: asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría su corazón. Cuando Dios bendice, hermano, y tú entiendes el concepto de un mayordomo, de que todo el dinero que tú tienes es de Dios, y tú tienes tu nivel económico al que tú te has dispuesto a vivir, aquí está la clave, hermano. ¿Sí? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Si, hermano, tú no gozas de lo que Dios te da en tu trabajo, la riqueza está siendo una carga para ti. ¿Sí? Si tú no gozas con la riqueza que tienes, la riqueza está siendo una carga para ti, completamente. Pero si tú estás gozando y Dios te está dando la facultad de gozar esas riquezas, gracias a Dios. Pero, hermanos, todo empieza entendiendo que es de Dios todo lo que tienes. Ese es el punto exacto, hermanos. ¿Sí? Ese es el punto exacto. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 de Corintios 8 en todo el capítulo? El apóstol Pablo está narrando y felicita a los corintios por la ofrenda que ellos van a dar en su pobreza. Los corintios eran pobres. Bueno, había ricos, pero el apóstol Pablo les dice: ustedes son pobres y de su pobreza han dado para la ofrenda de los santos. Sí, para los misioneros, hermanos, para los que estaban trabajando, para los que había necesidad, ¿sí? Para los que estaban padeciendo necesidad.
Y dice el apóstol en ese pasaje que ellos dieron grandemente. ¿Por qué? Porque entendieron que es para las necesidades de Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios necesita tus riquezas, hermano? No las necesita. No las necesita. Por eso te ha puesto a ti como mayordomo de administrar lo que Él te da. ¿Qué le dijo? Bueno, vamos un poquito. ¿Qué le dijo a David a Dios? Todo es tuyo, ¿verdad? ¿No le dijo así? ¿No le dijo así? Todo es tuyo. Te voy a dar de lo que tú me das a mí. Hermanos, el punto de Santiago es que los cristianos ricos no estaban administrando para la gloria de Dios, hermanos. Estaban administrando para sus propios deleites. Y ahí, hermanos, ¿verdad? Hay una condenación. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿por qué regresamos a Santiago, y hermanos, y llorar y aullar por las miserias que los vendrán? Hermanos, hay personas que no son fieles a Dios aún sabiendo los principios de mayordomía. Pregunta, ¿ustedes creen que los judíos a los cuales les hablaba Santiago sabían lo que tenían que hacer con su riqueza? Sí, hermanos, lo leímos en Deuteronomio. Lo leíamos en Deuteronomio. Sí. Y es ahí donde hay infidelidad del ser humano hacia lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, si tú no has propuesto tu corazón para dar a Dios, tienes que arrepentirte, hermano. Si tú no has propuesto en tu corazón en darle a Dios, hermano, tienes que arrepentirte. Porque Dios ama al dador alegre. Porque nosotros, nuestra propia vida es una ofrenda a Dios, hermanos. Toda nuestra vida es una ofrenda a Dios. Todo. ¿Cuánto le doy a Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento se usaba el diezmo. Para el Nuevo Testamento, para la iglesia, hermano, es una ofrenda que tú dispongas en tu corazón. Pero aquí hay una enseñanza, y nomás la voy a decir por encimita para no detenerme mucho aquí. Hermanos, el diezmo es la base donde tú puedes empezar a darle a Dios. ¿El diezmo de qué, hermano? De lo que Dios te da. Porque en sí todo le pertenece a Dios. Y cuando tú aprendas a darle a Dios, tú vas a aprender a darle más a Dios. Pero es algo que necesitamos hacer para que Dios nos ayude a entender esto. ¿Sí? Es para que Dios nos ayude a entender. Bueno, vamos a dar más. Yo leí un libro que se llama El principio del tesoro. Y ese es muy bueno, ese libro, hablando de administración de tu dinero. Y había varios ejemplos que me llamaron la atención, en donde ellos había un hermano que dijo, bueno, en Estados Unidos se proponen a dar al año. Y él decía, al año voy a dar tanto dinero a la obra. Y él daba. Y al siguiente año él dijo, voy a proponerme a dar más para la obra. Y lo hizo, hermanos. Pero él nunca sufrió una necesidad económica, hermanos. Porque Dios suplió todo lo que le falta. ¿Qué dice Filipenses 4:19, hermanos? Pues, ¿te lo sabes de memoria, Humberto? Sí, yo también, pero vamos a leerlo mejor. ¿Cómo ven? Filipenses 4:19.
Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, Filipenses también, el apóstol Pablo está hablando de los que dieron, hermanos, a la obra. Vamos a ver un poquito en el contexto. Sí, en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando de su persona el apóstol Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta, hermanos? Los tesoros en el cielo, hermanos. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces dice, mi Dios pues suplirá todo lo que los falte conforme a sus riquezas en gloria. Al Dios y Padre de nuestro sea la gloria y los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, ustedes me ayudaron y me sostuvieron en la predicación, en Macedonia, en acá, me sostuvieron, hermanos. Ustedes me sostuvieron. No fue otra persona, fueron las iglesias quienes sostuvieron a Pablo. Entonces Pablo les dice, Dios va a suplir sus necesidades, hermanos, conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el poder de Dios, hermanos, que Dios va a suplir todo lo que te falte. Si tú eres un dador, alegre. Pero no vamos a caer en el rollo de la prosperidad, hermanos, ¿verdad? Tenemos que apuntarlo muy bien, porque Dios habla de la administración de este dinero, pero no tenemos que hacerlo como los de la prosperidad, hermanos. ¿Sí? ¿Sí saben cómo lo hacen los de la prosperidad, los que predican prosperidad, hermanos? ¿Sí saben? Turín, ¿sabes cómo lo hacen? Tú, Humberto, ¿sabes cómo lo hacen? ¿Cómo hacen los de la prosperidad? Para sacarles el dinero a la gente. Ahora, hermanos, si estoy fuera de la Biblia, hermanos, díganmelo, ¿verdad? Y apedriénme. ¿Sí? Apedriénme completamente. ¿Por qué, hermanos, hay personas infieles? Porque las personas, hay un grupo de personas en todas las iglesias que su fin en su vida es hacer riquezas. Es hacer riquezas sin tomar en cuenta a Dios. Hay personas que según se han convertido al Señor, pero su Dios es el dinero, hermanos. Su Dios es el dinero. Y ese es el asunto de los ricos de Santiago. Y Cristo tuvo una plática con un muchacho muy interesante, hermanos. La usamos para evangelizar esa historia, pero también entra de esto. Vamos a ver por qué. Vamos a Mateo 19, hermanos. Mateo 19.
Dice el versículo 16. Entonces vino un hombre y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para un camello pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense, los discípulos dicen: bueno, ¿quién puede ser salvo pues? Pero la historia, hermanos, para no hacerla tan larga, es ¿por qué se fue este muchacho tan entristecido? Porque tenía muchas posesiones, hermano. Y Cristo lo confrontó y le dijo: vende todo lo que tienes. No es que él tuviera dinero, era el pecado. Le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Sino que le quería demostrar que en realidad a él no le interesaba la vida eterna, hermanos. A él no le interesaba Dios. Le interesó más su riqueza. Y hermanos, así hay muchas personas que les interesa más su riqueza, más su ganancia, hermanos. Y esas personas, hermanos, creen que el dinero es su protección. Muchas personas llegan a entender que el dinero es su protección. Ignoran a Dios una vez más. La pregunta es: ¿habrá personas dentro de la iglesia que piensen así? Sí. Por eso Santiago lo está diciendo, hermanos. Por eso Santiago lo está diciendo. Miren, el Proverbio 18:11 nos habla de la aptitud de estas personas. Proverbio 18:11. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como alto muro en su imaginación. Miren, la gente confía mucho en su dinero, hermanos. Mucha gente confía en el dinero. Pero ¿saben qué? Debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Estas personas ricas piensan que el tener las cuentas llenas en el banco es una protección para su vida. ¿Qué leímos en la parábola de Cristo? Insensato, hoy van a pedir tu alma. Hoy vas a morir. ¿Y lo que hiciste, de quién será? ¿De quién? ¿Te enfrascaste en hacer dinero? ¿No confiaste en Dios? ¿Pensaste que el dinero era tu protección? Y te olvidaste de Dios. Hermano, como hijo de Dios, desiste de ese pensamiento si tú lo tienes. Desiste. Dice, no sé si es el director del Banco de México, no, uno medio llenito, ¿no? Sí, ¿verdad? Esa persona dice que una persona come al día con 10 pesos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos?
¿Cómo dice? Dice que no son las personas. Dice que come con 10 pesos. Con 10 pesos una persona come. ¿Cómo ven? ¿Comerías tú, Josué, con 10 pesos? No. No, ¿verdad que no? Es un payaso, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cómo es que con 10 pesos? ¿Cómo comes con 10 pesos? Si la gente de México no, en su totalidad, no son cristianos. ¿Cómo? Compras un kilo de tortillas y un cucharón de... No, ni el kilo de tortillas, o sea, ni el kilo siquiera con 10 pesos. Pero cuando confiamos en Dios, hermanos, Dios provee en tu necesidad, hermano. Porque muchos no tienen las riquezas como su ciudad fortificada. Sí, hermanos. Hermanos, y déjenme decirle que una persona que está enfrascada en las riquezas es una característica de un falso profeta. ¿Sí me escucharon ahí atrás? A ver, ¿qué dije? No escuché, Arely. Exactamente. Una persona que piensa nada más en el dinero es la marca de un falso profeta, de un falso nacido de nuevo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Y hermanos, hay una consecuencia de no ser un buen mayordomo. Regresamos a Santiago y lo dice: llorar y aullar por las miserias que los vendrán. Esta palabra miserias, hermanos, calamidad, sufrimiento, desventura. ¿Saben qué significa esta palabra miserias? Es como cuando te sale un callo. ¿A quién le ha salido un callo en el pie? ¿Qué es un callo? Una parte muerta pero salen en el pie, que molestan. ¿A quién le ha salido? Al amigo de un hermano, ¿cómo dicen? Al amigo de un amigo, ¿verdad? Al primo de un amigo le salió uno. Es molestísimo, hermanos, un callo, ¿verdad? Es molesto. Hermanos, quien no es un buen administrador, sus riquezas vendrán a ser una maldición. ¿Sí? Eso es una verdad, hermanos. Porque ¿cómo pues podemos entender lo que les está diciendo Santiago a los ricos? ¿Por qué van a llorar y aullar? ¿Por qué les vendrán esas miserias? Hermanos, por no ser un buen mayordomo para la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque las riquezas se vuelven en maldición, ¿sí? Se vuelven en una maldición y, hermanos, provoca tragedia. Hay personas que no han tenido nada en la vida y cuando llegan a tener dinero, ¿qué pasa con aquellas personas? Heather dice que es horrible. ¿Qué opinan ustedes? No entienden cómo manejarlos. Entonces, la riqueza en sus manos es una bomba de tiempo para ellos, que está, que tarde que temprano va a explotar. Por eso, hermano, tienes que aprender a administrar tu dinero. Porque si no, eso va a ser una bomba en tus manos. La palabra griega
para vendrán, hermanos, es venir o ir sobre. Pero tiene algo muy especial esta palabra donde dice acontecimientos futuros surgiendo de la incertidumbre de su acaecimiento. Quiere decir, hermanos, en otras palabras, que las riquezas vas a aullar y vas a llorar. Si no eres buen mayordomo, vas a llorar y va a venir una tragedia a tu vida cuando menos lo esperes. Cuando menos lo esperes, tu dinero se va a volver esa maldición. Proverbios 11:28, hermanos. Vamos a ver qué dice Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. ¿En qué va a caer, hermanos? ¿En qué? En un problema, hermanos. Nunca va a estar sostenido por sus riquezas. Traen una grande maldición. Pablo también se lo advirtió a Timoteo. Y vamos a ver qué dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo. Primera Timoteo 6. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias y necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo esto, hermanos? Por lo mismo, porque hay muchos que no aprenden a administrar su dinero. Personas que no saben cómo hacerlo, y 2, personas que no nacieron de nuevo, hermanos. Que la codicia los atrajo, que la avaricia los atrajo. El amor al dinero fue más fuerte que el amor a Cristo. ¿Y saben qué? Se extraviaron de la fe. Nunca conocieron a Cristo, hermanos. Pero ese es el problema, hermanos. Versículo 17 de ese mismo capítulo. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Se fijan lo que les dice el apóstol Pablo a estas personas? A los ricos, en otras palabras, sean buenos administradores de su dinero. Hermano, tienes una responsabilidad delante de Dios de ser un buen administrador. Es una buena responsabilidad delante de Dios ser un buen mayordomo, hermano. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el que confía en las riquezas, hermano, no es nacido de nuevo. ¿Qué dice el Salmo 52:7? Y este tema es extenso, es un poco extenso, pero lo estamos resumiendo un poquito. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí que el hombre que no puso en Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Fíjense cómo dice el Salmo. El hombre que no puso su confianza en Dios o su fortaleza, sino en las riquezas, esa persona siguió en su misma maldad. Nunca fue hijo de Dios, hermanos. Nunca fue hijo de Dios. ¿Sí? Y hermanos, las riquezas dañan al hombre cuando no está Dios de por medio. Eclesiastés 5, ya lo vimos ahorita, pero vamos a ver unos versículos antes. Eclesiastés 5, 13. Y fíjense cómo dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendrado nada les queda en la mano. Hermanos, el autor de Eclesiastés dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Un mal doloroso. Las riquezas guardadas por sus dueños, las cuales pierden con malas ocupaciones. Hermano, en otras palabras, ¿en qué estás invirtiendo lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿En qué lo estás invirtiendo? Es una buena pregunta para que lo hagas. ¿En qué estoy invirtiendo lo que Dios me ha dado? Hay una cosa muy importante, hermanos, que debemos de aprender a invertirlo en las necesidades que nos apremian. Porque también podemos despilfarrar. Y estamos administrando mal lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Podemos despilfarrar el dinero que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, vendrán esas calamidades y serán un estorbo para tu vida si no aprendes a administrarte como Dios lo manda. Y termino con Romanos 12, hermanos. Y les voy a hacer una pregunta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Díganme ustedes, hermanos, de todos los que están aquí, ¿son un sacrificio vivo hacia Dios? Un amén, dos amenes, otro amén por allá, amén por allá. Ya estoy como el de las subastas, ¿verdad? Pero otra vez, ¿has entregado tu vida al Señor como un sacrificio vivo, agradable ante Él? Otra vez lo voy a volver a decir porque los veo muy ociosos en esa palabra. ¿Has entregado tu vida a Jesús como un sacrificio vivo?
Es esto lo que quiero escuchar, hermanos. Ahora bien, es tu responsabilidad entregarle todo a Dios. No a mí, hermanos, no a Josué, no a Humberto, a Dios. Sí, a Dios, hermanos. Porque el versículo 2 me gusta mucho y siempre: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Pregunta: ¿la voluntad de Dios agradable y perfecta en qué? En todo lo que eres tú, hermanos, en todo lo que tienes tú, en todo tu ser. Es para Dios, hermano, y ahí tú vas a entender, mientras más aprendes la Biblia, mientras más te metes a la presencia de Dios, mientras más quieres encontrar las cosas que no entiendes, Dios te va a mostrar su voluntad en toda tu manera de vivir. Pero si tú no buscas la voluntad de Dios en su palabra, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu negocio, para tus finanzas, para tus cosas que tienes. Nunca vas a saber para qué Dios te las dio. Es que si te las dio Dios te las dio para algo. ¿Sí o no? Te las dio. Y sin embargo parece que entendemos al revés. No, Dios me las dio porque son mías, mías, mías. Este me lo dio a mí. Dios, es mío, es mío. Nadie me lo quita, nadie. ¿Sí o no estamos así? Debemos de aprender a conformarnos a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, empezando con nuestra vida y siguiendo con las posesiones que tú nos has dado. Te damos la gloria y la honra, Dios, y que tú nos enseñes a administrarnos bien. Ayúdanos a no ser como los ricos del tiempo de Santiago, que ellos sabían lo que tú habías dicho en la ley, que todos ellos sabían lo que tú habías dicho en los 5 libros de Moisés, y sin embargo no lo hicieron, no lo estaban haciendo. Ayúdanos, Señor, a estar en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Amén.